la vida de Jacob. ¿Alguien sabe quién fue Jacob en la Biblia? ¿Quién era el papá de él? Hablamos sobre esto la semana pasada. ¿Alguien sabe quién fue el papá de Jacob? Isaac. Muy bien. Y ahora ¿dónde estamos? Europa para ahí. Entonces, Jacob vivía con su papá Isaac aquí en Berseba y después se escapó, huyó hasta Padán Aram. ¿Alguien sabe por qué se escapó? ¿Recuerdan? Exactamente, por temor de su hermano. La mamá le dijo, ¿sabes qué? Escapate para ahí. Y entonces la distancia que estamos hablando es importante. Es mucho más de 500 kilómetros acá. Lo calculé, no sé si es 800, pero estamos hablando de una gran distancia. Desde donde estaba ahí. No sabemos esta área roja. Entonces Jerusalén está por acá abajo. Y ese lugar rojo es Padán Aram. La ciudad ahí marcado dice Aram, tal vez no lo ve muy bien, pero imagínate, es una distancia importante. Y bueno, donde le encontramos ahora, él está volviendo. Desde ahí, de vuelta, no llega hasta donde vivía antes con su padre, con su hermano, con su mamá antes, pero llegó así, casi medio, un poco más de medio del viaje. Con nuestra historia terminamos. Entonces, muy bien. Mira, usted le quiero preguntar algo. ¿Por qué es importante? O bueno, obviamente le pregunto primeramente, ¿es importante saber de eso? Sobre Abraham, sobre Jacob, sobre Isaac. Estamos hablando de historias de miles de años de antigüedad. ¿Tiene importancia para nuestra vida cotidiana, puedo decir? ¿Sí? Pues dice que sí. ¿Y por qué? Hay muchas razones, pero... El pueblo de Israel es el pueblo elegido por el Señor. Exactamente, fue elegido y es importantísimo saber eso. Y el por qué fue elegido y vemos profecías en la Biblia. La Biblia es una historia, ¿no? Pero podés ir a universidades a oír historias, podés ir a todo tipo de lugares para oír historias. Ser cristiano no es solamente aprender de una historia, es la historia. Dios escogió de ese pueblo su hijo y profetizó que iba a venir. Y entonces, a pesar que estamos hablando de una historia de miles de años de antigüedad, está al día la Biblia y vamos a aprender sobre la vida de Jacob y nos da un poco de contexto. Adán y Eva pecaron y sin embargo el día después que pecaron no vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz porque no iba a tener sentido. Pero Dios nos da una historia hermosa y por eso vamos a estar mirando esto. Leímos el pasaje ahí de la vida de Jacob y vamos a mirar un poco más detalle sobre su vida. Si me acompañan. Gracias, hermano. Le quité el saco y tenía el micrófono ahí. Bueno, entonces, la próxima pantalla, por favor. Bueno, entonces miramos a Jacob. Él lucha, yo creo que él lucha con Jesús y vamos a ver por qué. La historia, lo que pasa, él se escapó, se casó, le engañó el suegro, se casó con 2 mujeres, al final tuvo 4 mujeres, las siervas, una situación complicada. Y vamos a ver cómo y el por qué. Y después él termina luchando con un ser espiritual y después cruza a ver a su hermano. Entonces estamos hablando de muchos años. Y entonces Dios le habló, no lo leímos acá, pero cuando Jacob se escapó de su hermano, Dios le habló, no sé si recuerdan, había una escalera y ángeles y todo eso, Dios le dio un sueño, ¿no? Bueno, al volver también Dios le demostró un sueño, le animó un poco que continúe su viaje y el viaje fue largo, medio solitario y cuando llegó al pozo ahí primeramente, después de escaparse e irse al norte, se encontró con la familia, con Raquel, bueno, que eran parientes y se fue ahí y conoció a su una pastora hermosa, Raquel, y él estaba asolado
y Jacob pronto se ofreció a trabajar para su padre pagano, Labán, el padre de Raquel, y 7 años trabajó para ella, para casarse con ella. Y en Génesis 29 dice que los años le parecían como días, porque él le amaba tanto a Raquel y se quería casar. Y ustedes que son casados pueden tal vez recordarse, ay, cómo era cómo me quería casarme. Qué lindo es ser al final estar casado. Y bueno, ese eran las emociones que tenía Jacob. Y él tenía otra dificultad. Ella tenía 70 y pico de años. Entonces, con mucho ánimo quería casarse, debe ser. Yo no sé. ¿Sí? 70 y pico. Sí, pero tú no te casaste, usted no se casó hace poco. No, va a ser. Bueno, Jacob sí, esa diferencia pequeña. Y entonces él estaba esperando casarse y él tenía obviamente fuerza y todo eso, pero tenía deseo. Cuando al final se casó, tenía 84 años, entonces él tenía sus años. Y entonces él le pide y le dice a Labán que al final le dé a su esposa y le engañó el suegro. ¿Te imaginas? Imagínate tener un suegro que te engaña. Bueno, así le pasó, ¿no? Pero vemos la vida de Jacob. Él pasó mucho de su vida engañando, ¿no? Engañó a su papá, engañó a su hermano un par de veces. Yo digo, cómo las cosas pasan. De lo que uno siembra cosecha, ¿no? Y vemos eso en la vida de Jacob. Y él, después que se casó, qué cosa más extraña, porque se casa con lo que él pensaba que era Raquel y no es hasta el próximo día que se da cuenta que es Lea. ¿Y cómo será? Bueno, no sabemos por qué no se dio cuenta. Tal vez en esa cultura estaban veladas y no sé, tal vez tomó demasiado. No sabemos por qué no se dio cuenta hasta el próximo día, pero no se dio cuenta. Y entonces le engañó el suegro y trabajó, quería la esposa que él quería, Raquel, y trabajó 7 años más. Y entonces él debe ser que se recordaba el engaño que hizo a sus padres cuando eso le pasó. Bueno, y después que cumplió esos 14 años, se quedó 6 años aún más y aumentando sus propios rebaños. Y entonces tenía 97 años. En esos entonces. Y era la cabeza de una familia multimatrimonial, era complicada, era disfuncional, porque las esposas y los siervos, inclusive los chicos, no se llevaban bien. Era una situación complicada lo que él hizo. Interesante también, sabes que, como hablaste, Jesús vino de la línea, vino obviamente de Jacob, pero vino de un hijo de Lea, la primer esposa de Jacob. Eso me parece importante. Él tenía entonces 11 hijos y en estos entonces y una hija. Y el hijo mayor tenía como 12 años. Y entonces eso es cuando él decidió, bueno, ya nos vamos. Entonces todos los chicos eran chiquilines nomás. Y él se quiso ir de vuelta. Y entonces Jacob y su familia y todos sus siervos se fueron en secreto. Jacob dijo, yo tengo que irme. Yo esperaba hasta que Labán estaba ocupado, estaba esquilando las ovejas. Y dijo, bueno, mientras que él está ocupado, yo me voy a escapar. Porque si él sabe que yo quiero irme, me va a impedir, me va a engañar, me va a robar, saber lo que me va a hacer. Y habló con sus esposas y le dijo, mira, tu padre, ustedes saben, me ha engañado varias veces, cambió mis sueldos, tenemos que irnos. Y ellos dijeron, sí, es cierto, nuestro padre es un engañoso, vamos, qué feo, qué testimonio feo, ¿no? Que hasta cuando tu familia dice, ya, tienes razón, papá es uno que engaña nomás. Y entonces él se fue y Labán cuando aprendió, parece que estaba reocupado. ¿Viste la distancia que estamos hablando? Le agarró, no sabemos cuánto, porque en ese lugar Padán Aram es grande, no sabemos cuánto de dónde vivían exactamente en ese lugar. Puede ser que era, 150 kilómetros, puede ser que era 400 kilómetros, que Labán le corrió para alcanzarle. Entonces no es como si ustedes se olvidan algo en la iglesia y yo le corro para, ay, te olvidaste algo. Le corrió con sus hombres, cientos y cientos de kilómetros, estaba enojado Labán. No es una cosa seguirle a alguien por 5 o 10 kilómetros, pero él parece que por cientos de kilómetros, él estaba enojado, probablemente le iba a hacer daño.
Pero cuando iba, Dios le habló a Labán, le dije, no le toques, no le hagas nada. Entonces al final Labán la alcanzó a él, pero tenía suficiente sabiduría saber, no puede dañarle a él. Entonces Jacob tenía la protección de Dios y otra cosa que pasó es él después luchó con un ángel. Entonces estamos hablando de cosas que pasaron años, pero vamos a resumir en unos minutos nomás. Y él volvía de vuelta, él envió siervos y toda esa distancia, estamos hablando de esos siervos que hubieron casi 800 kilómetros y le dijo, mira, yo vuelvo de vuelta, hermano. Y el hermano le decide, ya le voy a visitar, pero con 400 soldados. Preocupante, ¿no? Tenés familia ahora, tenés 12 chicos, tenés ganado, decía, ay, ¿qué me va a hacer mi hermano? Por la última vez que lo vio, el hermano le dijo, te voy a matar. Ni bien muere papá, te voy a matar por el engaño que hiciste. Y entonces estaba medio ansioso Jacob, y creo que él sabía que lo merecía, ¿no? Porque él, lo que uno siembra cosecha. Dios tuvo una promesa por Jacob, pero lo malo que hizo Jacob es, él en vez de confiar en Dios, dijo, bueno, voy a hacerlo de mi manera. Me pertenece la bendición, yo lo voy a buscar. Y desgraciadamente a veces nosotros podemos pensar así también. Jacob entonces escogió más de 500 animales. Dice, está escrito ahí, no lo leímos, si quieren leer más tarde, había camellos, habían cabras, ovejas, vacas. Y yo no sé, yo no me puse a calcular cuánto cuesta un camello, pero dije, bueno, acá en Argentina se sabe del ganado y yo calculé ayer cuánto cuesta una vaca. Entonces me puse a calcular, ¿sabe el valor? Si él tenía más de 500, no eran solamente vacas, pero vacas, cabras, todo eso, pero ponemos que son 500 vacas. ¿Sabes que eso iba a ser más de 500,000 pesos? No 500,000, 500 millones de pesos. ¿Ya? Sería más de $400,000 si fueran vacas. Yo no sé si un camello vale más o menos, entonces podemos decir que podría ser un poco menos, pero es un valor importante lo que él daba. Él dijo, yo voy a dar esto a mi hermano. Y llevó todos esos rebaños, ese ganado, y dijo, voy a enviar esto como un regalo a mi hermano. Decidió hacer eso. Entonces, era un hombre con riquezas, pero también era un hombre en ese sentido generoso, o tal vez se sentía como tenía una deuda. Y esa noche Jacob organizó a su familia, el resto de su ganado, y los ayudó a cruzar el río Jaboc en un punto profundo. Y habiendo enviado a todos por delante, él se quedó atrás. Y dice que él luchó con uno. La Biblia dice un hombre, pero en el hebreo dice uno. Obviamente los ángeles cuando los vemos se ven como hombres muchas veces. Yo creo que esa vez la persona con la cual él luchó fue Jesucristo. Y digo porque él dice que luchó con Dios y el ángel dijo que luchó con Dios. Yo creo que fue Jesucristo, porque Jesús en Juan 1:18 dice, bueno, miraremos ahí, Juan 1:18, que ninguno ha visto a Dios, hablando de Jehová. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el Señor Jesucristo se presentó en forma humana antes de su nacimiento, y yo creo que eso es la persona con el cual Jacob luchó, porque luchó con Dios. Los teólogos llaman eso una cristofanía. Y entonces él luchó con él, y entonces él vio a Dios cara a cara y vivió. Bueno, entonces con el amanecer un nuevo día comenzó una nueva etapa en la vida de Jacob. Ahora él estaba rengueando después de esa lucha, y organizó su caravana en una larga procesión, y ahora dirigía al frente de un lugar y se escondió atrás, y Dios cumplió su promesa de protegerle a él. Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Y entonces los envejecidos hermanos se reconciliaron, y Saúl regresó al sur a su casa en Seir, y Jacob construyó casa y corrales en Sucot al lado este del río Jordán. Sin embargo, pasaría una década antes que Jacob termina su viaje al sur, a Hebrón. Pero medio triste la historia, ¿no?
Pero algunas buenas cosas le pasaron a Jacob. Si recuerdan lo que leímos, Jacob le ofreció todo este ganado al hermano. Y el hermano vino y dijo, ¿para qué me vas a dar eso? No necesito eso. Pero Jacob insistió que lo tome. Entonces yo creo que Jacob cambió un poco. Ya se dio cuenta que los engaños no valen. Él vio que lo que uno siembra cosecha, porque le pasó a él. Y entonces, a pesar que el hermano dijo, no, llévatelo de vuelta, él insistió. ¿Por qué? Porque él veía lo que él hizo antes y dijo, sabes que no está bien. No sé si recuerdan, había un hombre en la Biblia que Jesús conoció, que era un publicano. Y cuando recibió a Cristo, él dijo, yo voy a dar, si yo robé de alguien, voy a devolver 5 veces. Disculpe, pero esa persona estaba arrepentido. Porque dijo, ni bien yo recibí a Cristo, yo voy a devolver lo que he robado, lo que hice malo. Y aquí vemos en la vida de Jacob, el hermano dijo, no, está bien, no pasa nada. Pero dijo, no, yo insisto que tomes esto. ¿Y por qué hizo eso? Porque él se daba cuenta, él engañó a su hermano. Y a pesar que uno puede decir, ay, no pasa nada, uno tiene una deuda, ¿no? Si yo he hecho algo malo a alguien, si esa persona me dice, ay, no pasa nada, hacelo bien. Y entonces el hermano dijo, bueno, este ganado, la bendición que Dios me dio, yo quiero que lo tomes. Y veo que la actitud de Jacob cambió. Antes iba a hacer cualquier cosa para engañar y mejorarse, y ahora estaba con una actitud, no, ¿sabes qué? Isaú, lo mereces, Isaú, lleva esto para que ninguno pueda decir que Dios no ha sido bueno conmigo, que las cosas que yo tengo vinieron por mis engaños. ¿Podrías cambiar la pantalla, por favor? Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Jacob? Lo que uno siembra, cosecha. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso pasó, ¿no? Lo que Jacob hizo con engañar a su padre, con engañar a su hermano, también lo recibió de vuelta con Labán. Dios a veces usa personas impíos para enseñarnos algo. ¿Sabían eso? ¿Sabes? Las personas incrédulas te pueden enseñar algo a veces. A veces cosas que no queremos aprender. Y eso es lo que pasó en la vida de Jacob. Dios, yo creo que permitió a Labán que lo engañe así para que él aprenda algo que nunca podría aprender si no lo pasaba. Hay cosas que solamente las experiencias nos enseñan. Igual con Esaú. Él aprendió algo con el temor del hermano que le venía a buscar con 400 soldados. La próxima, por favor. También vemos la familia de Jacob era complicada, ¿no? Él se casó con una, después con otra, después las 2 siervas, las mujeres se peleaban entre sí, había todo tipo de complicación. Algo claro en la Biblia, todo lo que la Biblia prescribe, no necesariamente describe, no necesariamente prescribe. ¿Me entiende? La Biblia habla de guerra, no significa que Dios está a favor de guerra y de matanza. La Biblia describe abusos, violaciones, cosas terribles. ¿Por qué? Porque muestra la humanidad tal como somos. Es honesto la Biblia. No significa que esas cosas son buenas, al contrario. La Biblia registra las mentiras del diablo, ¿no? Obviamente, las mentiras del diablo son terribles, pero la Biblia las registra. Y entonces, Dios muestra la vida de Jacob, una vida que decimos, ¿cómo alguien que conoce a Dios puede vivir así, pensar así, actuar así, terminar así? Pero vemos las consecuencias y no eran lindas. Pero ¿sabe lo que me anima? Lo que es distinto de la Biblia a cualquier otro libro de ideologías, que Dios usa pecadores. Dios usa personas imperfectas. ¿Y qué eso hace? Eso glorifica a Él mismo, a Dios mismo. Porque en las otras religiones, ¿sabes qué? No sé si ustedes saben, los musulmanes menosprecian algunas partes de la Biblia porque dicen, bueno, ¿cómo ese hombre pudo hacer eso? Y lo llaman un cristiano. Hablan mal de Noé, porque Noé se emborrachó. Dicen, bueno, la Biblia debe ser que está equivocado. ¿Cómo puede ser un profeta de Dios va a estar emborrachado? ¿Sabes qué? A veces gente que son creyentes hacen cosas estúpidas, ¿no?
Y la gente a veces hace cosas estúpidas. Bueno, lo que la religión de este mundo dice, bueno, hiciste mal, no hay salvación para ti, sos tonto. Y lo que Dios dice, Dios es honesto y dice, estás mal. Y tal vez te puede decir, sí, hiciste tonto. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no volvés al Padre? Que lo haga bien. Y entonces vemos la vida de Jacob. De un sentido, hay partes de su vida que son ejemplar. Y hay partes de su vida que no son ejemplar. Pero ¿qué es lo que me demuestra eso? Que Dios es bueno. Y no importa, a veces la gente juzga uno al otro, ¿no? Y nosotros tenemos que tener compasión con cada uno y tener confianza que Dios me quiere usar. Si hay otras personas que tal vez no llegan a mi nivel, saber Dios le quiere usar y cambiar y salvar a ellos también. Lo que el mundo piensa no es así. Dicen, bueno, esa persona ya no pueden hacer nada. Me quebranta el corazón cuando yo veo a algunas personas, no estoy hablando mal necesariamente de los psicólogos, pero yo sé que hay algunas personas que en Salto que yo conozco, que el psicólogo, el psiquiatra está re contento drogarle a esa persona y para ellos todo bien. Eso no es sanar a ninguno, ¿no? ¿Y qué cree el mundo entonces de ese aspecto? Bueno, esa persona nunca va a mejorar, drogarlo nomás y basta. Y Dios no tiene esa actitud. Dios cree, yo puedo llevar a una persona quebrantado, su vida arruinado, abusado, un engañador, y yo lo puedo cambiar. Y nosotros tenemos que saber eso. Eso nos debe animar a nosotros, sabes que Dios me puede usar. Tal vez no soy tan inteligente como otros, tal vez no puedo hablar tal cual como otros pueden hablar, no tengo el talento que otro tiene, tal vez hice algunas cosas feísimos, pero yo tengo que saber, Dios me quiere y me puede usar. Y lo hizo en la vida de Jacob, ¿no? si un hombre con 4 esposas que se quejaban venía a esta iglesia, ¿cómo lo íbamos a tratar? ¿Me entiendes? Dios no bendice el pecado, claro, ¿no? Pero Dios tiene compasión, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que balancear esas dos cosas y no decir, bueno, está bien, viví como quieras. No. Ser claro con el pecado, pero a la misma vez decir, ¿sabes qué? Te quiero ayudar, hay algunas cosas malas en tu vida. Vamos, vení a casa, vamos a almorzar juntos y vamos a charlar un poco. Tener un poco de compasión y amor. Espero que ninguno de ustedes creen que merecen el amor de Dios y la misericordia de Dios. Bueno, esa actitud nosotros debemos tener con los demás, ¿no? Entonces, Dios usa a personas imperfectas, hasta en una familia bien disfuncional. La próxima pantalla, por favor. Y Dios puede bendecir cuando la situación parece imposible. Yo no sé, si yo tendría 400 soldados viniendo para mí, yo estaría un poco preocupado, más si tendría mis chicos conmigo, mi familia conmigo. Dios puede bendecir. Y Labán le corría también. Y Dios mandó un ángel para que le proteja a él. Y entonces, y a pesar que parece que Jacob tenía su fuerza, tenía 80 y pico de años. No sería fácil. Debe ser que era un hombre fuerte, pero igual, a esa edad, complica las cosas. Y entonces él se casó después que, bueno, mucha gente se casan, Dios le bendició con una familia, mucho después que uno iba a decir, bueno, nunca va a poder tener una familia, nunca va a cumplir la bendición, la promesa de Dios. Y él se escapó para la casa de Labán para refugio, pero por décadas pasó ahí. Y entonces Dios puede llevar una situación, un hombre pobre, como él dijo, yo crucé este río con una barra nomás. Y él volvía de vuelta con un montón de ganados, una familia entera. Entonces, nosotros tenemos que confiar que Dios es bueno y Él cumple con su palabra y Él puede ser confiado. También Dios bendice. La próxima pantalla, por favor, la última. Dios bendice a los que pasan la noche luchando con Él. Esto es una cosa que me impacta a mí, me convence a mí. Yo debo ser una persona de oración. Nosotros debemos ser gente que creen que Dios cambia las cosas por medio de la oración. Obviamente, Jacob literalmente estaba luchando, pero yo creo que la oración es una lucha. Cualquier persona que me diga que orar es fácil para ellos, yo no le creo. Orar es una lucha.
No sé cómo es tu cabeza, yo sé que con el tiempo ayuda, pero nuestro cerebro está muchas veces distraído. Nos ponemos a orar y, ay, ¿qué de esto? Ay, ¿será que dejé esto? ¿Y cómo va? Y entonces es una lucha orar. Y entonces aplico la situación con Jacob. Ha pasado mucho. ¿Sabes que los cristianos anteriormente hacían vigilias de oración? Y pasaban la noche. Y entre nuestra iglesia que me envió, había todos los sábados hasta domingo, alguien estaba orando por la reunión del día siguiente. Pero esas cosas no se practican tanto. Y yo digo, honestamente, a mí me gustaría hacer más de oración. Yo creo que Dios podría hacer algunas cosas en mi vida. Dios podría hacer algunas cosas acá en Saladas. Yo creo si hubiera personas comprometidos para orar. Yo quiero ser ese tipo de persona. Dios bendició a Jacob en parte porque él dijo, yo voy a luchar. Yo no quiero irme hasta que tenga la bendición. Yo no quiero parar hasta que tenga una respuesta. Yo necesito esa actitud, ustedes necesitan esa actitud. Y entonces yo creo que Dios bendice también a las personas que tienen la fe, que hay cosas que no pueden pasar hasta que luchamos con Él. Tal vez demora una noche. Le animo en eso, que tengan un corazón para orar, no estar distraído. Es fácil ser ocupado con las cosas, pero debemos ser gente de oración. Creo que la vida de Jacob lo demuestra. Terminamos con una oración, entonces, ¿quieres que yo ore o tú vas a orar? Bueno, hermanos, vamos a bajar nuestros rostros, cerrar los ojos y pedir que el Señor nos ayude. Señor, gracias por esta mañana, por estas almas. Ahora pido que podamos caminar contigo. Señor, mientras que yo predicaba, tal vez estabas mostrando y convenciendo algún pecado en nuestra vida, algún paso en nuestra vida, alguna persona en nuestra vida. Pido que nos des la fuerza de tomar un paso de fe, Señor. Tal vez hemos pasado demasiado tiempo sin orar. Señor, ayúdanos en la fuerza para decir, ¿sabes qué? Basta. Hoy va a ser el día que voy a poner eso en el altar para ti. Tal vez hay una persona que diga, ¿sabes qué? Mi vida está medio complicado. Yo no podría hacer nada por Dios. No tengo los recursos que otros tienen. Señor, ayúdanos a ver y reconocer y confiar que usas a personas de todo tipo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, de ese sentido. Ayúdanos también a amar a tu palabra y querer compartir tu evangelio con el mundo perdido alrededor de nosotros. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén.